Bienvenidos a mi canal. Vamos a comenzar un video tutorial de cómo crear una aplicación de Spring Boot, pero utilizando inteligencia artificial. Una forma distinta. Pero no lo vamos a hacer con ChatGPT, no por ahora, sino vamos a utilizar BART, que es de Google. Es una herramienta de Google que es gratuita, bueno, pero obviamente tienen que tener una cuenta de Google y lo podemos utilizar sin ningún problema. Es bastante simple. La idea es una aplicación bien sencilla. Entonces nos vamos a ir a la pantalla por acá. Acá tenemos la página, ¿se fijan? Bueno, me voy a desenfocar un poco de la pantalla, ¿ya? Es decir, de la cámara. Y comenzamos. Acá tenemos la página de BART, que es bart.google.com chat. Bueno, inteligencia artificial, muy parecido a ChatGPT. Y acá empezamos a escribir. Por ejemplo, quiero desarrollar una aplicación app RESTful de usuarios Spring Boot. Perfecto. Con JPA. Y listo. Eso sería un ejemplo. Bueno, podemos escribir lo que queramos. Ahora tengan en cuenta que, bueno, muchos dicen y están preocupados de que esto va a reemplazar a los desarrolladores y no así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que esto es una herramienta que en realidad nos va a ayudar a agilizar un poco los proyectos. Pero tenemos que saber Java, tenemos que saber programar bien, programación orientada a objetos, JPA, Spring Boot. Todo esto lo tenemos que manejar bien. Si esto lo que nos hace es automatizar un poco el proceso. ¿Se fijan? Bueno, acá nos crea un poco las cosas, pero no me está mostrando. A ver, vamos a ir de nuevo. Vamos a colocar de nuevo app RESTful de usuarios Spring Boot con JPA. Bien, ahora sí que sí muestra el código. Ya, no sé por qué antes no muestra el código, pero bueno, en fin. El tema es que tenemos que tener muy claro y tenemos que saber manejar bien lo que es una clase, lo que es transetter, por ejemplo, lo que es un repositorio de Spring Boot, una clase service, una clase REST controller. En fin, fantástico, lo crea muy bien. Acá nos genera una conexión, ¿no es cierto?, con H2, una base de datos en memoria. Así que fantástico. Incluso nos dice por acá, me imagino, la dependencia. Bueno, y si no, la dependencia es tan clara que sería JPA o Spring Data JPA, Spring Data Spring Web o Starter Web y DevTools, quizás para reiniciar el servidor. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos a ir, bueno, acá alguna fuente de donde saca la información. Y esto quizás podría variar un poco según la vez, ¿no es cierto?, que escribamos. El app RESTful, porque antes, por ejemplo, probé con esto mismo y me salió otra información, pero muy parecida al final, muy parecida. Pero tenemos que saber interpretar nuestro código. No es que esto vaya a revolucionar, ¿no es cierto?, nuestra programación y no vaya a reemplazar como desarrolladores, no, sino que agiliza. Por ejemplo, nos vamos a ir a la página de Initializer con Spring, claro, porque tenemos que saber qué hacer con esta información, con todo esto que nos entrega, así dónde lo colocamos. Por ejemplo, nos vamos acá, vamos a trabajar con IntelliJ. IntelliJ lo tengo que instalar, obviamente no lo voy a explicar. Tengo videos también en mi canal, en este canal, de Spring Boot con IntelliJ, así que lo pueden revisar. De otra forma voy a dejar el link y nos vamos a Spring Initializer, que nos permite crear un proyecto web y después lo abrimos con IntelliJ, porque IntelliJ Community, que es la versión free, open source, es decir, no open source, pero free y gratuita, no nos deja, es decir, no trae integración con Spring Boot, por ejemplo, así como lo hace Visual Code, que trae un plugins que es nativo de Spring Tools, de la página de Spring, lo mismo que Eclipse. Pero IntelliJ es buena idea y también una forma simple es trabajar creando el proyecto en esta página, startspring.io, que es la página oficial de Spring Boot para crear proyectos. Entonces le damos, por ejemplo, acá andres.app.springboot.bart, por ejemplo. El artifact, nombre proyecto, springboot-bart, ¿ya? Y todo lo demás igual, el package, bien, la versión de Java, estoy utilizando la 17, pero muestra la 17 y la 21, ambas son de soporte a largo plazo. Bueno, la 17 que tengo instalada va a funcionar bien, nos vamos a agregar dependencia, dijimos que web, así que buscamos por web, Spring Web, tiene que ser Spring Web, o colocamos Spring Web, ningún problema, lo agregamos otra, JPA,
JPA, Spring Data JPA, lo agregamos. El motor de base de datos, que puede ser MySQL, podría ser Postgres, acá lo tenemos, o H2, que es esta base de datos en memoria. Vamos a utilizar H2 porque es mucho más fácil, se fijan, es mucho más rápido. Porque claro, para desarrollar y después podemos hacer el cambio y configurar la conexión de base de datos en el Application Properties. Bien, obviamente no entrar en detalle porque no es un curso de Spring, sino para trabajar o para crear un proyecto con Spring con inteligencia artificial. Pero un tema importante también, yo tengo muchos cursos en Udemy sobre Spring, donde explico todo esto de cero y la idea es que lo tienen que manejar. Así que bueno, se los recomiendo, también voy a dejar el link de abajo para el curso de Spring. Ok. Recuerden, esto no reemplaza ningún curso de Spring, no reemplaza un desarrollador, nada, solamente una herramienta más que nos da agilidad en el desarrollo. Lo que sí, como dije, tenemos que saber interpretar bien esta herramienta. Dónde vamos a colocar cada cosa y, bueno, en vez de escribirla, simplemente copiamos y pegamos y es más rápido. Pero con ese copy-paste, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde lo pegamos? ¿Cómo lo configuramos? Después, ¿cómo lo personalizamos? Claro, porque no nos vamos a quedar solamente con esto, sino tenemos que customizar a nuestros requerimientos de negocio, ¿se fijan? Ok. Ahí tenemos la dependencia, también podemos agregar otra más que es DevTools, que incluso, o Developer Tools, bueno, DevTools, vamos a poner DevTools, Spring Boot DevTools, este de acá también. Ok, generar proyecto. Acá nos crea un proyecto zip, ¿no es cierto? Que se descarga, lo comprimen y lo arrastramos. Le comprimimos en alguna parte y luego lo vamos a abrir en el IntelliJ. Esa es la idea. Entonces comencemos. Nos vamos al IntelliJ. Perdón. En mi caso me voy a la carpeta. Por acá lo descomprimimos con doble clic. Ahí sí, ahí está. Ah, me equivoqué porque, a ver, a mí me gusta trabajar, aunque sí, puede ser con Gradle, pero a mí me gusta trabajar con Maven, pero da lo mismo. Pudimos haber seleccionado Maven o Gradle, da exactamente igual. Ya, dejémoslo con Gradle. Ok, nos vamos acá, abrir proyecto, a la carpeta Download, abrimos proyecto, abrir. Confiamos en el proyecto, claro que sí, le ponemos Through, ok, y acá lo tenemos. Me gusta pantalla completa, acá tenemos el IntelliJ con el proyecto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos el Gradle con la dependencia. Acá tenemos Spring Boot, Starter, Data JPA, la parte web, DevTools, H2 y para prueba unitaria. Bueno, lo cerramos. Bien, le hice un zoom para que sea un poco más grande, se vea mejor. Entonces nos vamos a src, main, java. Acá tenemos la clase principal con el main. Perfecto. Vamos a agrandar acá. Y vamos a crear entonces algunos package, por ejemplo. Entonces .controllers. Bien, enter. Vamos a crear otro por acá. Un package. Entities. Otro más. Repositories. Otro más. Services. Una estructura. ¿Y qué me faltaría? Tenemos service, repository, estamos bien. Entonces el controlador, vamos a volver a esta página, a BART, lo que nos dice. Entonces lo primero es crear una clase user. Entonces la vamos a copiar, completa. La copiamos, volvemos. Entonces nos vamos a Entity. Por acá vamos a crear una nueva clase, user. Ok, la reemplazamos. ¿Se fijan? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, exportar. Esto no me interesa, esto no, solamente Entity. Entonces exportamos de Yakarta. Exportamos también el ID. Exportamos el Generate Value. El Generate Type. Estamos listos. Y generamos aquí el Transetter. Entonces clic derecho, por acá generar, que Transetter. Seleccionamos todo. Entonces por acá, ok. Y tenemos la clase Entity, ¿se fijan? Está lista. Guardamos el controlador. Vamos a crear una clase, a ver, New Java Class User Controller. Ok. Lo mismo, vamos a volver acá.
Por acá tenemos la clase useController. La vamos a copiar completamente. Volvemos acá. Esto lo pegamos. Y ahí lo tenemos. Exactamente lo mismo. Empezamos a importar solamente las anotaciones que correspondan. El AutoWidget para inyectar. Inyección de dependencia. Inyectamos el service que todavía no lo tenemos creado. De hecho, ahí partió primero con el repository. Pero bueno. El R, el usuario, tiene que ser de Entities. No Apache ni tampoco de Spring Security. Sino este de acá. De Entities. Nuestro user. ¿Se fijan? Path variable. Para las rutas. Muchas cosas no voy a explicar, obviamente, porque sería un video muy extenso. Y todo esto, cuando implementamos este tipo de tecnología, tenemos que saber más o menos de Spring Boot alguna base, ¿no es cierto? Ya, acá. De todas formas les dejo el link también de mis cursos más abajo. Ya, y nos faltaría crear el user service y el repositorio. Pero vamos en orden. Acá tenemos el controlador. Acá nos dice que nos faltaría el user repository. Entonces lo copiamos. Volvemos. Vamos a crear en el service. Entonces por acá nueva clase. Es decir, nueva interfaz en realidad. O le ponemos ya nueva clase. Nueva clase. Aunque debiese tener una interfaz. Vamos a ver. Ya, bueno, es una interfaz. Pero el service después debiese tener una interfaz. Bueno, después lo arreglamos. Vamos a copiar esto. Esto lo cambiamos. Ya, acá tenemos que repository, una anotación para indicar que es un componente Spring. No, y ni siquiera se anota en realidad, ¿viste? Ni siquiera es necesario anotarlo. Es solamente tenemos que agregar acá el JP repository, eso sí. El JP repository, eso sí. La clase user que tenemos acá. La clase user de models, es decir, de entities. El long knob, el long del tipo de la llave privada. De hecho, vamos a verificar acá. Long, el ID de la llave. Y este es el tipo de dato para el repository. Acá tenemos una consulta basada en el nombre. ¿Está bien? Ok. Guardamos. Nos vamos a ir al service que tenemos acá. Entonces, acá user service. Vamos a crear la clase. User service. Ok. Aunque ya dejémoslo así. Vamos a volver. Vamos a copiar esto. Copiamos esto y lo tenemos listo. Y lo reemplazamos. Entonces vamos a pegar acá. Pegamos. Y tenemos que... sí, el service se tiene que importar. Para indicar que es de persistencia. El AutoWidget, que es de persistencia. Y acá el list de Java útil. Importar clase. De Java útil. Perfecto. ¿Qué más? Path variable. Lo han importado. Vamos a ver. Ya importó anotaciones. Otorga anotaciones. Al parecer sí. De hecho, sí. Está todo importado. Ya, acá dice que user service, update, user. Nos faltó guardar acá. Nos faltó guardar el repositorio, creo. No, ¿qué pasó? No, perdón. Control Z. A ver, en el service, en el repositorio que tenemos. Ya. Me había confundido. Este lo movemos acá. Refactor. Y este lo movemos acá. En el repositorio. Refactor. El service. Ya. Esto lo vamos a quitar. En realidad, a ver. Ya. Todo nuevo. O de hecho, esto lo cortamos. En realidad, esto lo cortamos. Y lo llevamos al service. Ahí sí. Al service. Faltaría acá el repositorio. Nuevamente. Volvemos acá. Lo copiamos. Control C. Y pegamos. Ahí sí. Repository. Importamos. No. De nuevo. Ese no va. No va. Lo que sí va el user. Lo tenemos que importar. De entities y el repositorio acá. También. Y estamos listos.
Guardamos, nos vamos al service. Y ahí lo tenemos. Importamos el repositorio. Ahí sí. Y ahí lo tenemos. Acá faltaría, si no se encuentra, lanza una excepción. Tenemos que importar esta excepción, user not found exception. Acá user principal. Ya, no, a ver. Le vamos a colocar exception nomás. O runtime exception. O runtime. Runtime exception. Esto lo quitamos. Ahí sí. Runtime exception del tipo string. Acá recibe, ¿no es cierto?, un tipo long. Lo convertimos a string. Punto to string. Ahí sí. ¿Y qué más tenemos? Nada más. Está todo bien. Vamos a ver si funciona. Como tenemos la base de datos en memoria, no tendremos que configurar nada más. De hecho, acá ni siquiera es necesario configurar el Application Properties, nada. Porque el H2 de forma automática, se autoconfigura. Nos vamos al controlador, que lo tenemos acá. Y acá tenemos los endpoints. API User en la ruta para listar esto, para listar por ID. Es decir, para ver por ID para crear. Utilizamos este de acá. Creo que nos falta acá importar. Service. Importamos el service. Ahí sí. Vamos a ver que esté todo bien. Acá no hay ningún error. Ya no se ve. El application property lo cerramos. El service. No se ve ningún problema. Y repository tampoco. Y la class entity tampoco. Estamos listos. Entonces vamos a levantar. Para levantar nos vamos a la clase principal con el método main. Ejecutamos acá. Run. Acá. Run el método main. Entonces empieza a ejecutar la aplicación. Esperamos que finalice. Vamos a ver SQL. Bueno, al parecer tuvo problemas para crear la tabla. Vamos a ver. A ver, en user, acá tenemos entity, el ID, el generation type, está bien porque es identity. Quizás le podemos colocar acá table y el nombre. Por ejemplo, name igual a users. Guardamos. Perfecto. Y tenemos todo lo que transetter. Sí. Guardamos. Detenemos. Y volvemos a levantar acá. Ahí pareciera que levantó, ¿no? Vamos a ver. Quiero ver si creó las tablas. Sí, ahí inició todo. Sin ningún problema. H2, está bien. Procesando. Bien. Ya. Vamos a probar. Entonces, para probar nos vamos a ir a Postman. Que es muy importante Postman. Para probar API REST. El API sería users. Vamos a probar con Enter. Bien, 200 OK. No tenemos ningún producto, pero si vamos a crear uno, por ejemplo, colocamos post, user, nos vamos a body, JSON. Bueno, acá tengo uno de ejemplo de un curso, pero no se preocupen. Quiero ver los atributos. Nos vamos a ir a clase entity y tiene el username y el password. Esos dos campos, el ID automático. Entonces username y password. Entonces acá sería, por ejemplo, bueno, estas son las llaves. De hecho, ya, de nuevo, de cero. Vamos a colocar la llave, bajamos, comillas, username, colocamos dos puntos, el valor, por ejemplo, pp, ok, coma y password. Dos puntos y, por ejemplo, cualquier cosa. Ya, enviamos. Recuerden, post, user, porque recuerden que en el controlador tenemos acá el controller, user controller. Acá tenemos el post mapping, que es la ruta por defecto, es decir, API users en plural. Y esto va a crear un nuevo producto. Recibe del request body, es decir, del JSON. El JSON que se envía se convierte al objeto user. Y acá enviamos al service para crear el usuario. En el service
lo tenemos acá. Se va a ir acá, a crear usuario, llama al repositorio save, y el save es parte del repositorio. Porque acá el repository hereda de CRUD repository, y este tiene el hereda a su vez de... hereda de... por acá tiene el save. Bueno, acá no, en realidad lo tiene en el list CRUD repository. Acá era list, y acá tenemos el CRUD repository. Y el CRUD repository tiene método save para guardar. Ahí está. Entonces, ya, volvemos y vamos a crear. ¿Se fijan? Ahí lo creo. Está todo 200 ok, la respuesta lo creó. Ahora si nos vamos a listar, get, nada, listar, ya tenemos uno. Si queremos ver ese por el ID 2, no existe. ¿Se fijan? Un 404. No existe, pero si quiero ver acá el 1, sí que existe. Vamos a crear otro, por ejemplo el post, nos vamos a row, a Juan. Voy a poner, por ejemplo, acá, lo que sea, enviar. Perdón, la ruta es sin el ID, API users, enviamos, ahí sí. Podemos colocar John Doe, acá lo que sea, enviamos, otro más. Listamos todos, get, acá tenemos los 3. Y quiero ver acá el 3. Enviamos. Quiero modificar, por ejemplo, comput. Comput, que para modificar. Vamos a modificar. Esto lo quitamos. El ID no aplica. Perdón. No está bien acá. El ID no aplica, pero quiero modificar el 3. Recuerden que el 3 es John Doe. Vamos a cambiar la H acá. De lugar. Y le ponemos D mayúscula. Y le ponemos acá la J mayúscula. Perfecto. Y acá ZZZ. Enviamos el 3, recuerden. Cuando es put, para modificar, tengo que pasar el ID. De hecho, lo podríamos revisar. Si nos vamos acá, nos vamos acá, nos vamos al proyecto, nos vamos acá al repository, perdón, no, al controlador. Acá tenemos el put ID. Entonces, le pasa el ID al usuario que viene de la ruta y lo guardamos. Ok. ¿Y qué va a guardar? En el service. Vamos a ver el service. Lo que hace el update lo va a buscar a ver, get user by ID. Ese lo va a buscar creo que la base de datos. Claro, find by ID. Lo va a buscar, lo obtenemos por el ID. Y cambiamos el username y password y lo volvemos a guardar actualizado. Perfecto. Entonces, ahí se actualizó. Ahora lo cambio. De hecho lo podemos revisar. Get. Y ahí lo tenemos. O listar todos. El 3 lo cambio con mayúscula. Ahora quiero eliminar el 2. Le ponemos delete. Por ejemplo, delete. Pero le colocamos el ID, por ejemplo, 6, que no existe. Vamos a ver qué pasa. Le colocamos en body nada. Ok, 200. Porque no existe. Bueno, en realidad, si no existe, no lo borra, obviamente. Pero yo quiero eliminar el 2. Supuestamente lo eliminó. Vamos a ver. Get 2 debe dar un error. Porque lo borro, ¿se fijan? Vemos la lista y tenemos el 1 y el 3. Excelente. Tenemos un CRUD completo, implementado. Igual tuvimos que hacer algunos cambios. Por eso es importante manejar estos conceptos de Spring Boot. Para eso les dejo el link del curso. Pero es bueno tener esta herramienta, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. En este caso, de Google. Así que, excelente. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, ayúdame con un like. También comparte con tus amigos, en tus redes sociales. Suscríbete al canal porque eso me ayuda un montón para seguir creando contenido de este tipo. Y bueno, todos los contenidos, si quieren descargar el Postman, voy a dejar la ruta también, el enlace acá abajo. Lo mismo con el enlace de IntelliJ y también de cómo instalar IntelliJ, que también lo vemos por ahí en algún video. Eso, espero que te sirva para que lo puedas utilizar también en tu trabajo. Y esto se complementa con los cursos que tengo también. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.